Buenos días, buenos días, buenos días con todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 megahercios de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días a la gente del Real Audio. www.rtp.es, ya estamos allí. Y muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de los medios digitales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum y las demás redes sociales en las que nos encuentran como RTP, ¿correcto? Ya está Lourdes conectada. Lourdes, buenos días, Happy New Year, Happy Birthday. Bueno, yo ya mandé por ahí porque casi nace el 1 de enero, pero bueno. ¿Cómo vas? ¿Qué tal el fin de año y el cumpleaños? Ay, bueno, buenos días a toda la audiencia. Rodolfo, qué gusto nuevamente estar conectada. Bueno, empecé bien el año, o sea, terminé bien el año y estaba empezando bien hasta que hace unos 3 días me dio un resfrío terrible, por lo que me ves toda No, sí. cubierta, la garganta, Sí, sí, sí. bufanda nasal, pero no quería dejar de conectarme para poder compartir este espacio contigo. Oye, ¿el Pero resfrío te dio en dónde? ¿En las playas donde mandaste el este que estabas o aquí? en Perdón, las playas, o sea, justo me fui a Jama ¿ya? con mi hija y mi hijo y todo estaba bien hasta el día anterior a ya volver, que me empecé a sentir un poco resfriada y Ya, pero el fin ayer de año estuve estuviste pésima. bien. O sea, Estuve 31 de bien, sí. diciembre y 1 de enero estuviste bien. Hasta mi cumpleaños también estuve bien, que mi cumpleaños es el 3 de enero, lo Bueno, celebré muy pero bien has con tenido mis hijos suerte. en la playa. O sea, dentro del problema has tenido suerte, porque imagínate que te caía el 31 de diciembre la escoba de la bruja. No, Claro, no, no, claro, no, 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 no. exacto. Bueno, Sí, pero bueno, es una mala señal, ¿no? Empezar así el año. Esperemos que mejore el resto, las próximas semanas y meses. bueno, pero el año comienza el 1 de enero y el 1 de enero estabas bien. Sí, pero yo digo, ¿no? Es como que los primeros días, ¿cómo va la cosa? No quiero ser supersticiosa tampoco, pero este rato, como estoy enferma, todo se me viene encima, me parece, ay, terrible. Bueno, así pasa. Bueno, como sabes, pues Andrea ya no está con nosotros porque creo que en el transcurso de estos días ya parte como embajadora plenipotenciaria de la República del Ecuador ante Su Majestad el Rey de los Belgas, Su Ujú. Alteza el Gran Duque de Luxemburgo y la Comunidad Económica Europea. Qué Ha bien. prometido el lunes venir para hacer un programa ya no pues de ecológico, sino un programa normal, pero creerle a los políticos, a los embajadores debe de ser como tratar de agarrar a anguilas enjabonadas, o sea, Osvaldo Hurtado, ¿no? Eso. Pero bueno, así que estamos los dos nomás. Cuéntame, ¿con qué empezamos el año? Bueno, mira, yo pienso que he decidido que vale la pena empezar el año justamente haciendo una evaluación de lo que fue eh, el año 2025 en lo que tiene que ver con el cacao y el chocolate, Me parece ¿no? bien. Dale. Sí, o sea, siempre es bueno hacer una evaluación, ver qué es lo que está sucediendo y, y un poco los pronósticos de qué va a suceder en este año que inicia, ¿no? Entonces, el 2025 sí fue un año muy especial, muy destacado para el cacao. Se podría decir que el cacao fue el protagonista del 2025 y el mercado del chocolate cambió para siempre. ¿Por qué? Por un lado, el mercado del cacao, como hemos venido conversando en estos espacios, realmente sufrió un gran crecimiento a nivel económico sin precedentes y sobre todo para el Ecuador ha sido un año muy exitoso para los cacaoteros, para los exportadores de cacao, para los agricultores. Ha sido un año muy exitoso que espero que realmente eso dé muchos frutos en cuanto a que se modernice toda la productividad. De hecho, parece que sí, se está modernizando. Ayer revisaba algunas cifras y Ane Cacao decía que realmente se ha invertido muchísimo en lo que se llama la silvicultura, en mejorar la calidad de la producción, en mejorar la post cosecha y en poder también llegar a cumplir con algunos parámetros internacionales que ya están establecidos
justamente la Unión Europea estableció una nueva normativa que se aplica desde el 31 de diciembre del 2025, o sea que ya está funcionando, que es una normativa para controlar el cacao que no venga de la deforestación. O Ya. sea, lo que ellos están tratando de regular, y este se llama el Reglamento sobre la Deforestación de la Unión Europea, es que no, ya no se siga talando árboles, deforestando la selva tropical para sembrar cacao. Entonces, esto requiere de una trazabilidad, de una certificación en la que el exportador y el agricultor demuestren que sus tierras no han sido deforestadas para sembrar cacao. Obviamente esto aplica en los últimos años, porque, bueno, si decimos hace 10 años o 20 años, todo, muchísimos de los actuales sembríos eran bosques tropicales o bosques naturales, ¿no? Este tema del reglamento de la deforestación implica muchas complicaciones. Espero yo que el Ecuador, dicen pues los especialistas en el tema, que el Ecuador es uno de los países que está en mejores condiciones para poder cumplir con este reglamento. Dios mío, ¿cómo estarán los demás para que nosotros estemos en las mejores? Así es, así es. O sea, por ejemplo, comparándonos con nuestros grandes competidores, que son Costa de Marfil y Ghana, ellos están en una situación muy precaria ¿Ah, qué? en cuanto a todo lo que es la trazabilidad de los sembríos. Y de hecho, este reglamento fue creado un poco a dedo para controlar la tala indiscriminada de bosques en África, ¿no? Porque en los últimos años, en las últimas décadas, justamente en Costa de Marfil y en Ghana se destruyó millones de hectáreas para sembrar cacao. Bueno, en África, o sea, uno a veces no entiende bien cómo funciona la manera de pensar de culturas totalmente distintas, ¿no es cierto? Pero una buena parte de África tiene lo que es el avance inexorable del desierto, porque talan y talan y talan. Y si se quedan sin bosque, si sabes cuándo le va a llover, ¿no? El día del juicio final a la hora del té. Y les puede estar lloviendo si San Pedro se cabrea, les puede estar lloviendo lava. Esas cosas que le cuentan a las criaturas para asustarlas con lo del infierno. Pero Ghana y Costa de Marfil son bien subsaharianos. Ellos no están en la zona desértica. Sí, o sea, bueno, Ghana y Costa de Marfil, en las zonas donde se siembra cacao, es bosque húmedo, bosque tropical. Ya. Porque tú sabes, el cacao pues no resiste, necesita No. agua, ¿no? Entonces, más bien ellos sí, se están desertificando sus territorios, y esto lo hemos venido haciendo los seres humanos desde hace siglos, y eso es lo que nos está sucediendo ahora. O sea, justamente el cambio climático es producto de la tala indiscriminada de bosques, y esta crisis de la oferta del cacao, que ha sido pues la razón por la que creció tanto los precios del cacao, y que en cierta manera benefició al Ecuador y a otros países productores, es justamente producto del cambio climático, porque ya en estas zonas de África no está lloviendo lo suficiente para que pueda producirse y cultivarse el cacao. A De ver, hecho, el año pasado hubo un déficit de 400.000 toneladas de cacao. de cacao porque no pudieron producir ellos. Claro, al Ellos haber son 400.000 toneladas de déficit, el precio se disparó. claro, o sea, el rato que estos dos grandes productores que cubren el 60% de la demanda del mundo, dejan de producir 400.000 toneladas porque los cultivos no están enfermos y no tienen suficiente irrigación. Entonces, allí el diciembre del 2024, el cacao, la tonelada de cacao, o sea, los 1.000 kilos, llegó a costar $12.483. Ese fue el top, ese es el tope, ¿no es cierto? Sí, ese fue el punto más alto. Históricamente luego, nunca ha costado eso. bueno, sí hay datos de que en los años 60 ¿Ya? el cacao costaba más de $20.000 la tonelada. ¿Qué? Sí. Ajá.
O sea, realmente ha habido épocas en el que el cacao, y además había mucha menos oferta, menos producción a nivel mundial. Claro, ya te entiendo. O sea, la producción, aún en circunstancias normales, no abastecía la demanda. Claro. Entonces el precio Entonces, claro, el precio se el sube. cacao ha tenido pues altos y bajos históricos permanentemente. Y luego llegó una etapa desde el año 2000 hasta el 2024 en el que se mantuvo muy estable y más bien cada vez estuvo A la bajando porque baja. llegó a costar 2.500 la tonelada, entre 2.500 y $3.500 la tonelada. Si de eso, claro, sube hasta $12.500, es una locura, ¿no? Es casi tres veces y media, ya, tres veces y media. Qué Claro, bestia. entonces justamente ahí es cuando en el año 2025 ya no llega, ya se reduce un poco, ya no estamos hablando de $12.000, sino que estaba en 10.500, Ya, después pero. bajó a 8.500, terminó el año 2025 con $6.000 aproximadamente la tonelada, o O sea sea que que ya perdió bajó. la mitad del tope de 12.000 a 6.000. Así es, bajó considerablemente, pero todavía sigue siendo un precio muy bueno para los agricultores porque están recibiendo el doble de lo que recibían Claro, en el pero 2023. tú sabes cómo es el género humano. Cuando recibieron 12.000, ya 6.000 les parece poco, pues me están robando. Ese es el problema. Se- Ese es el problema con el ser humano, ¿no? O sea, viene una sí, bonanza que no puede ser eterna porque las circunstancias de la bonanza cambian y entonces lo primero que se les ocurre cuando cae el precio es me están robando. No, no, nadie te está robando, hermano. Resulta que ya no hay 400.000 toneladas de menos y entonces no puede costar lo mismo. Pero hágale entender, pues, ay, Dios mío. sí, sí, lamentablemente el mercado, además en el mercado que se controla sobre todo, hay dos bolsas de productos que están en Nueva York y en Londres. Y allí ese precio, porque no es ni siquiera una decisión nacional ni local del país, sino que esto es un mercado internacional que depende de la oferta, la demanda Sí, y ahí cómo se juega también el tema de la negociación de futuros. claro. Porque este rato ellos ya están negociando contratos de cacao que se van a entregar a lo largo de este año, en julio, en agosto, etcétera, ¿no? Bueno, todos los commodities juegan mucho con la compra de futuros, pues, ¿no? Ajá, sí. En cambio, Sí, tú pues no puedes entonces, comprar automóviles a futuro porque te dicen, vea señor, está equivocado de tienda. sí, pero es curioso, ¿no? Porque también en el caso de, hay mucho riesgo de parte y parte comprar cacao a futuros, porque tú no sabes si es que, qué va a pasar con las condiciones climáticas, si mejoran, si empeoran, entonces eso también es una especulación, y eso le vuelve también al mercado mucho más, yo creo, volátil y sensible. A ver, pero corrígeme si me equivoco, que es muy probable porque yo esto no sé. A ver, pero yo me imagino que estas grandes corporaciones que juegan a comprar a futuros deben de tener sus propios meteorólogos y deben de tener un mapa pero perfecto del tema. Y hace unos días, creo que fue el año pasado, pero digamos la última quincena del año pasado, salió una noticia en nuestros diarios, a los que hay que creerles con pinzas, también es verdad, pero de que parece que nuevamente Ghana y Costa de Marfil enfrentaban problemas con su cosecha. ¿Eso es verdad o cuento? Bueno, mira, yo estoy en un grupo, en un chat de gente que está en el mundo del cacao y hay una persona que todos los días sube los resultados. Hay una empresa que se llama StoneX que justamente sigue el mercado del cacao. Y ellos cada día dicen tantos milímetros de lluvia en Ghana, tantos milímetros de lluvia en Costa de Marfil. La verdad es que básicamente están un poco monitoreando qué sucede en estos dos países. De vez en cuando dan algún dato sobre Ecuador, pero del resto del mundo, nada. O sea, todo se mueve en base a qué pasa en Ghana, en Costa de Marfil, si llueve, si no llueve. También ha habido problemas políticos, hubo elecciones de un nuevo presidente recién, ¿no es cierto? Me parece que fue en Ghana o en Costa de Marfil. Entonces, todos estos siempre están muy preocupados por cuál es la situación Es en que estos.
Tú productores. mismo nos ilustraste en el sentido hace tiempo de que Ghana y Costa de Marfil son como el 60 y pico por ciento de la producción mundial. Son el Ahí 60% de está. o eran el sesenta por Claro. ciento de la Entonces, producción mundial. todo el mundo dice, a ver, vamos, además están al lado, pues, más o menos. Claro, Vamos a mirar qué claro. pasa por allí. Claro. Entonces, no, más bien el pronóstico es que el cacao ya no va a subir a los precios estos históricos de $12,000 la tonelada, sino que más bien se va a mantener entre 6 7 quizás hasta 8, pero este año ya va a ser en cierta forma menos volátil de lo que fue en el 2024 y inicios del 2025. ¿No? También hay el tema de que Ecuador ha crecido en la producción de cacao impresionante, ha sorprendido al mundo, ¿no? Porque realmente es increíble, verás, aquí justamente vi un dato que Ecuador dice destaca por su alta productividad y su inversión en silvicultura que mejora la resistencia de los cultivos al cambio climático. El país es líder mundial, ¿no es cierto?, en la producción de cacao fino y también ha crecido enormemente porque el Ecuador este rato va a llegar ya a las 600,000 toneladas de exportación de cacao. 600.000 toneladas. Posiblemente, dicen algunos que veamos según que pase en Ghana, Ecuador podría llegar a ser el segundo mayor productor del mundo. A ver, pero hubo un tiempo en que Ecuador fue el primer productor del mundo. Claro, claro. Claro. Ecuador ha sido o sea, históricamente Ecuador ha sido el primer productor del mundo. Fíjate, entre 1860 Sí, y 1890 por tener razón. era el primer productor del mundo. Ese Ya. fue el primer boom cacautero 30 años que seguidos tuvimos. fuimos el primer productor del mundo entonces. Sí, Ya. sí, porque además de ahí más o menos nos peleábamos, el cacao competía con México, no, con Venezuela. Esos eran los O otros sea, grandes productores. África no existía. Todavía África no entraba a producir. A África llevan el cacao los ingleses y los franceses ¿Ya? justamente a mediados del siglo XIX, con la intención de tener cultivos en sus colonias y así tener también acceso a una materia prima a mejores precios y tener más control, ¿no? Entonces, pero empieza recién a introducirse el cacao en África, todavía era algo como casi impuesto. De lo que yo he revisado, información histórica, eh, los agricultores en África no tenían idea qué era esa cosa tan rara que un poco vinieron y les dijeron, siembran o siembran, ¿no es cierto? Los colonizadores. Entonces allí empiezan a producir, pero inicialmente los grandes productores de cacao del mundo eran México, Venezuela y Ecuador, ¿no? Venezuela y México, viendo la alta productividad del cacao ecuatoriano, le hicieron digamos, empezaron a desinformar, hicieron una mala propaganda al cacao ecuatoriano Ah, y le llamaban el cacao del pobre, porque ajá. decían que como es barato es malo, ¿no? Ajá. Porque el cacao ecuatoriano se producía en mucho más grandes volúmenes que el mexicano y el venezolano. Y además, como ya probaste, el cacao se originó por acá, no por allá. Así que bueno. Claro, y entonces le llamaban el cacao del pobre, pero igual el cacao del pobre era el que más se producía y entonces el Ecuador, como te digo, fue el primer productor en esa época. Brasil entró luego a producir Claro. bastante cacao. Ellos tuvieron también un boom cacautero muy grande en el siglo XIX y también inicios del XX. Pero para 1904, Ecuador nuevamente es el mayor productor de cacao del mundo. En ese tiempo se lo conocía como el cacao de Guayaquil, Claro. así Sí. se lo reconocía internacionalmente y era el mayor productor del mundo hasta, digamos, 1920 y los 30 que Las plagas y por la la desinversión. o sea, más que la plaga, lo que le afectó a la producción del cacao en Ecuador, hablemos específicamente, es también la situación política y económica del mundo. O sea, estamos hablando de que son productos de exportación. El mundo, al menos de Europa y Norteamérica, pasaron por la gran crisis, la depresión,
la Pero- Primera Guerra Mundial. Pero a ver, espérate. Primero fue la Primera Guerra Mundial, Sí, 1914 la al Primera 18. Guerra Mundial, Ahí le cayó que la eso ya. influenza. Ahí cayó la influenza que mató más gente que la guerra. Exacto, fíjate, entonces tienes la Primera Guerra Mundial, la influenza, que fue una pandemia terrible, ¿no? Y justamente en la Primera Guerra Mundial empieza a afectarse muchísimo el mercado internacional del cacao porque en ese tiempo una de las bolsas más grandes de comercio del cacao Hamburgo. estaba en Londres y la otra estaba en Hamburgo. Claro, en Hamburgo. Ya, y entonces del rato que entra, pues y hay toda la debacle de Alemania con la Primera Guerra Mundial, se acaba toda ese comercio y muchas de las grandes haciendas cacauteras del Ecuador, los gran cacao de ese tiempo, estaban vinculados a la bolsa de Hamburgo, a la bolsa de cacao. Es más, o sea, tenían accionistas en Alemania, o sea, había mucha relación Ya. directa con el Sí, mercado alemán. sí. Entonces, del rato que cae el mercado alemán, cae también muchísima de la producción, o sea, los empresarios, los agroempresarios ecuatorianos, ¿no? Entonces, Y de allí, justamente, y espérate, y para rematar, en 1929 viene el Viernes Negro y el crack de Wall Street y la Gran Depresión, que no termina, exacto. que no empieza a terminar, sino con la Guerra Mundial. Exacto, entonces había la Gran Depresión. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente el chocolate, el cacao se exporta para la producción de chocolate. El chocolate es un producto, digamos que no de consumo básico, sino es un consumo de gusto, o sea, ¿no es cierto? Un consumo secundario. Entonces, el rato que hay estas grandes crisis económicas, se corta todo ese tema de productos superfluos, digamos, ¿no? Y allí es cuando empieza ya pues a caer la exportación de cacao. Y paralelamente, también con el tema de la depresión en Norteamérica, se afecta más también ese mercado que también ya nos compraba. Por ejemplo, Hershey's era el gran comprador de Ecuador cuando se inicia la fábrica de chocolates Hershey, casi todo el cacao que usaban para su producción era del Ecuador. Chus. Eso Hershey. me lo dijeron a mí en una ocasión que estuve allí en Hershey y los técnicos me dijeron, sí, aquí antes todo era cacao de Ecuador, ¿no? Entonces, dejan también de consumir el cacao, de comprar, y paralelamente aparece una enfermedad que es un hongo que se llama La la famosa escoba de escoba de la bruja. bruja. Ah. Sí, que es un hongo que afecta pues por la humedad al cacao y que hay que limpiarlo, hay que podar las ramas, el follaje, hay que cuidar las plantas, los árboles. ¿Qué sucede? Con las haciendas cacaoteras estaban en un déficit económico terrible, no tenían ya compradores, entonces no iban a invertir en la limpieza, en el cuidado de sus árboles. Grave Y eso es error. lo que hicieron. Dejaron que la plaga avance y Grave error. avance y avance y acabe con, no todo, pero una gran parte de las plantaciones, pero era porque ya no era rentable la producción de cacao. ¿No? Ah, no, Entonces ya pues si ni no era siquiera, rentable, me importa. A ver, si voy a perder plata, me importa un rábano si se muere la planta. Una lamentablemente misión fue bien así. miope, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que viene en Sí, el futuro. sí, sí. Lamentablemente fue así, pero hubo situaciones tan graves como por ejemplo la hacienda La Clementina, que era la hacienda de la familia Durán Ballén, ¿no? Que ellos perdieron todo su dinero que estaba en los bancos de Alemania, todo. Se quedaron en la quiebra, ¿ya? Entonces, un poco a los gran cacao que estaban en Europa viviendo pues con mucha comodidad y lujo, les tocó volver a Vinces, volver a Guayaquil, ¿no? Y tratar de salvar algo de sus plantaciones. Pero la situación era caótica, entonces nos afectó todo este problema geopolítico, la guerra, la depresión y la enfermedad. Y entonces en 1930 ya se acabó el Bueno, gran boom del cacao, de los gran vamos a leer. cacao, y allí es cuando se talan todas esas grandes haciendas cacaoteras y se empieza a sembrar banano, ¿ya? Y justamente un dato curioso que veía es que
es en el 2025 que después de 60 años, por primera vez el cacao le supera al banano en la Sí, exportación del Ecuador. sí, cuando, bueno, pero hasta que apareció el banano, el cacao lo superó siempre porque aquí no había banano. El banano es una especie importada, es una musácea, me Claro. acuerdo de las cosas que dice la reina verde, pero bueno, sí, lo superó y lo superó largamente, ¿no? O sea, fíjate que Sí, el banano pasó de ser número 1 a ser número 3 el 2025. Porque obviamente con el camarón ya no, esa pelea está perdida. Y con el cacao lo superó no por poquito, lo superó no como el camarón, no, pero por bastante también. sí, sí. O sea, realmente está volviendo a dar su brillo la pepa de oro, ¿no? Bueno, Y mantuvo justamente, al mira, dice Ecuador, que era lo que ¿ah? mantenía al Ecuador, pues si lo único que Ha exportaba el mantenido al Ecuador era el Ecuador hace cacao. siglos, pues, o Claro, sea, sigue manteniéndolo. sí, No, porque inclusive en esa época, digamos que hubo la crisis y que se talaron las plantaciones de cacao, se mantuvieron algunas fincas cacaoteras. Nunca hemos dejado de producir cacao. ah, ya. Nunca Ya. hemos dejado de exportar. O sea, las grandes, gigantescas haciendas sí se redujeron y algunas, es más, ahí se dice, o sea, mucho pasó que se dividieron esas grandes haciendas cacaoteras y, y muchas veces algunos de los jornaleros, de los trabajadores, compraron o les entregaron tierras y ahora tienen sus pequeñas ¿Ya fincas. vi? De hecho, ahora la mayor parte del cacao del Ecuador se produce en pequeñas fincas de cacao. Ah, ¿Sí? antes era todo lo contrario, eran grandes haciendas. Claro, claro. Ah, qué interesante. O Claro, sea que antes para... eran unas grandes haciendas que fueron uniendo territorio que quizá era de nadie, ¿no es cierto? O le Porque compraban al la dueño. costa estaba despoblada. Claro, la Sí, gran... A ver, hay dos migraciones fuertes, una en el siglo XIX y la otra cuando se abole la mita y el concertaje y la prisión por deuda. Y ahí viene una enorme migración de la sierra a varias provincias de la costa. exacto. Claro. Claro, justamente son esos trabajadores que bajan de las haciendas serranas, que llegan a la costa, los que permiten que haya también este boom del cacao, porque se necesitaba mano de obra. Obvio. ¿Sí? Y también hubo mucha muerte, porque para la gente que viene, imagínate alguien que baja desde la sierra, un campesino, un indígena que baja de la sierra y se encuentra con la fiebre amarilla, con el dengue, con el paludismo. O sea, era también un riesgo, o No, sea, se claro. estaban jugando la vida. Claro, a ver, si hubieran tenido la información cultural, hubieran dicho este es otro planeta. Imagínate en el campo, los zancudos son de este porte, pues, ¿no? O sea, no son mosquitos, son casi mini elefantes voladores. Esa gente que baja del páramo tiene que decir, ¿y esto qué es? Bueno, ¿No? esto es Welcome to the Jungle. Esto es la Claro, selva. y tú sabes que antes había estas epidemias Sí, de todas estas sí. enfermedades tropicales que no tenían cura muchas veces. La fiebre Entonces, amarilla no se logró controlar hasta la década del 1920 y pico, cuando vino la misión de Hideo Noguchi y otros médicos ecuatorianos que lograron salvar la cosa. sí, era súper grave, era muy grave. Entonces, sí, de hecho, muchas los agricultores, sobre todo los que tenían más dinero, más poder adquisitivo, tenían casas en Alausí o en Riobamba para ir a pasar la época del invierno y protegerse de las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, un dato interesante que nos señalan los investigadores económicos es que Ecuador elevó su producción de cacao entre el 2024 al 2025 Marihuana. en un 25%. Eso es altísimo, Marihuana, loco. ¿no? Eso Ya, es altísimo y justamente es un ya gran tramo. logro de la agricultura, de los agricultores ecuatorianos, haber logrado crecer tanto, no solo en territorio, en hectáreas que se ha sembrado cacao, sino en mejorar la productividad de lo que ya tenían sembrado, que eso es lo más importante. Perfecto. O sea que resumiendo, el 2025
¿Cómo fue el 2024? Porque ahí empezó un poco las disparadas de precios, ¿no es cierto? Sí, Pero, o sea, el 2024 yo lo recuerdo como un año en el que hubo como una sorpresa, porque no se esperaba que esto iba a suceder. Y hasta como marzo del 2024 todo estaba como calmado, no pasaba nada, teníamos el precio en el 3.800 y luego empezó entre abril, mayo a subir y nadie entendía qué es lo que estaba pasando. O sea, ya, cogió de nuevo todo este tema, ¿no? ya. Entonces yo creo que ya en el 2025 ya los agricultores ya sabían con lo que se estaban enfrentando y ya invirtieron más en mejorar Bueno, sus sembríos, en mejorar la post cosecha puta, es que y por eso con pues ese se precio ha todo podido el mundo, crecer tanto. con ese precio todo el mundo dijo arreglemos esto, pues, ¿no? Pero bueno, y Claro, entonces el claro. 2025 el cacao supera al banano por primera vez desde que hay banano. Porque antes no había Exacto. banano, por si acaso. No había. No había. Ajá. Mi querida Claro. Lourdes, se nos fue el tiempo. Nos vemos en 2 jueves. Ya nosotros Ok. dos nomás porque ya no hay Reina Verde. Va a estar, bueno, va a estar en Bruselas, ¿no? Claro, claro. Claro Ahí que nos puede mandar a información ahí Sí, que es sí. una de las mecas del chocolate. Lo que no creo es que viaje mucho de Bruselas a Louvain porque no creo que tenga mucha amistad con un compatriota que vive por allá. Pero en todo caso va a comer chocolates Godiva. Ahí sí, para ti feliz. No, no, yo quiero Claro, sí, valija me diplomática, parece que me mande chocolate o la borro, le pongo 8 cruces. bueno, ojalá bueno, Andrea, yo tengo muchas expectativas positivas de su rol allá, porque ella podría ser una buena defensa del caso de Ecuador ante la Unión Europea, justamente vinculada a todo lo que es el tema de el cacao y sobre todo el La pesca. chocolate. Y En el la pesca próximo que estamos con programa tarjeta podemos amarilla. hablar de ese tema. ¿Ah? Y la pesca que tenemos tarjeta amarilla en la Unión Europea. Ok, mi querida Lourdes, cuídate, por favor. Ya probaste Gracias. el fuertecito, que sí es que es bueno para la garganta. Sí, sí, en eso estamos. Ah, ya, perfecto. Salud. Gracias. Gracias, que estés Chao. muy bien, Chao, chao. vamos a la pausa en la radio. Y aquí ya estamos en las redes sociales nuevamente. Está con nosotros Andrea Balda en persona. Porque yo todavía no logro hacer hologramas, así que ella es ella. Andrea, buenos días. Feliz Buenos año. días, ¿cómo está? Feliz año. A ver, el año, yo el 31 de diciembre yo pasé en Olón, cené en un restaurante que queda dentro de la urbanización Mascana, que se llama Targelia, una cosa espectacular lo que comí. El 1 de enero y el viernes 2, y entonces yo el sábado de noche estaba dormido. Pero no puse en silencio el celular, le bajé el volumen, pero igual de repente me empezaron a sonar los ping, 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 y yo le quité el sonido, no miré. Pero ya cuando sale dije, bueno, voy a ver, y de repente veo, pues, digo, ¿qué? Tremendo notición. No, sí, yo durmiendo, digo, pero qué pelotudo, como dirían en Argentina. Y pibe, eso es un pelotudo. Bueno, a ver, lectura, ya que estamos avanzados y que ayer Donald Trump le ha mandado a decir a Diosdado Cabello o que se deja de jorobar o que van a por él. ¿Cómo es la película? A ver, aquí hay un montón de cosas y es un escenario verdaderamente fascinante Sí, no, si veo de que está en su análisis. salsa. Aquí está, pero que un poco más y... A ver, dele. A ver, ¿qué pasa? Aquí hay un montón de variables que son casi que estamos ante el ámbito de lo imponderable. Porque ¿qué es lo que pasa? Delcy y Estados Unidos, Marco Rubio, están caminando en una cuerda floja donde hay que controlar N cantidad de variables para que esto salga bien. Porque para que el mensaje final geopolítico de esta operación tenga peso, esto tiene que salir bien. Entre otras cosas, además, porque van a ser recordados no por la maravillosa ejecución de la extracción, sino por lo que suceda posteriormente, como fue en el caso de Afganistán y como fue en el caso de Irak y como fue en el caso de Libia, exactamente. Ahora, aquí lo interesante es que parece que ha habido un proceso de aprendizaje de todas estas operaciones a la que estamos viendo ahora. Entre otras cosas, porque no se ha purgado al régimen, a pesar de que es lo que nos gustaría ver a todos. Pero claro, algún tipo de semblante de orden debe haber en el interín para poder crear un proceso de transición
que tenga algún tipo de sustento. Ahora, aquí la Acabas de decir la palabra correcta. Ajá. A ver, hay gente que dice, oye, es que se llevaron a Maduro, solo querían a Maduro y ahora tienen esta títere y quieren el petróleo. ¿Y qué querían? Que lo pongan a presidente José Luis Urrutia, ¿no? Edmundo. Sí, y a María Corina. Los matan en 2 minutos, pues ya estamos al aire nuevamente, está Andrea Balda con nosotros, estamos hablando de Venezuela. Y a ver, necesitaban la transición dirigida por alguien de ellos, correcto. para que los haga implosionar. Pues ya se están peleando, entre paréntesis. Sí, ya se están peleando y por eso digo, A ver. Delcy está caminando en una cuerda floja, además porque ella tiene que dormir todas las noches en Caracas también, pues no, o sea, hay que tener clarísimo que ella está entre la espada y la pared en este momento. Sí, porque a ver, si no hace lo que dice Estados Unidos, los Estados Unidos le bajan el dedo. Si se le va la mano en lo que quiere Estados Claro, en Unidos, el apoyo. se le vira, o sea, Cabello va y la mata. Claro, pero además ella es una burócrata, ella es una administradora, digamos, su pragmatismo y su capital político está en que ella es la hermana de Jorge Rodríguez, que maneja la Asamblea, y que ella ha sido una buena administradora pragmática que tiene y ha mantenido relaciones con el establishment empresarial que se mantiene en Caracas y con personajes diplomáticos alrededor del mundo, digamos. Además Eso es lo que ella trae a la mesa. Maduro, a ver, en Venezuela, para los que no saben, la señora María Corina Machado no es vicepresidente de ningún lugar, porque en Venezuela no se elige binomio, se elige al presidente. Y el presidente designa, o la Corte Suprema, en el caso de la señora Rodríguez, designa a los vicepresidentes. Entonces, ella es una... Primero, no tiene legitimidad de voto popular porque nadie votó por ella, porque no hay ticket. Correcto. No, más oficialmente Claro, no es correcto. pero Maduro le escogió. Tiene esa gran ventaja. A ver, un ratito, a mí me escogió Maduro, porque ella ya era vicepresidenta con Maduro. Correcto. O sea, no es que lo sacaron a Maduro y los gringos me pusieron, no, a mí me escogió Maduro. Tiene esa Claro, esa es la sigue legitimidad. correcto, sigue un proceso político escrito. Sí. Está siguiendo la norma, digamos. Ahora, es un gobierno que no era que reconocido no es por casi todo el mundo. que es absolutamente ilegítimo, que es abusivo y que es tirano. Y una preguntita, ¿usted alguna vez ha escuchado o visto algún programa de Carlos Rucauf No, en YouTube? no, ¿Y Agustín Laje? no. Bueno. Libros he leído del Ya. no he visto ningún programa. Bueno, ya Carlos abrió su propio canal eso es de YouTube y luego, y al principio iba mucho con Laje y ahora es una vedette, está en todos los canales de YouTube de Argentina. Y Rucauf dijo una cosa que es verdad. ¿Qué es lo que quieren? Edmundo González sí, tiene los votos y María Corina Machado tiene el respaldo popular y no tienen ni un fierro. En Argentina le dicen fierro. No, y no tienen a las apoyo armas. de las Fuerzas Armadas, No, que pues. para empezar, digamos que ese es el ingrediente más importante en todo este contexto. Es las Fuerzas Aparte de Armadas. la legitimidad de los venezolanos, es el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, la policía y los colectivos. Y los colectivos, correcto. Que maneja ese angelito de Diosdado Cabello. Sí. Por eso le digo, el tema de Delcy es, digamos, de cuidado, no que no se lo haya ganado, pero ella tiene que lidiar con Padrino López y Diosdado Cabello. A ver, Padrino López casi no ha aparecido. El No. que aparece es Diosdado Cabello, que está empezando a replicar las bravuconadas de Maduro. Porque la Correctísimo. última bravuconada de Maduro fue increíble, antes de que justo un día, creo que un día antes. ¡Vengan, cobardes, que aquí los espero! Dios mío. Bueno, que aparte también hay que sostener esa narrativa interna del imperial, o sea, nos se han llenado la boca durante 30 años hablando del imperialismo, y bueno, el imperialismo llegó. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Cómo reaccionaste frente al imperialismo? Bueno, los que reaccionaron fueron cubanos que están muertos, 32, y que el propio gobierno de Cuba le desmontó la mentira de años al chavismo y al madurismo de que en Cuba que en Venezuela no había un solo soldado cubano, que todos eran médicos, profesores y salubristas. Por lo menos más de 100. 32 son los oficiales, ¿no? Pero las malas lenguas dicen que, y no solo muertos, sino que los gringos se alcanzaron a llevar No, algunos. en muertos los y heridos, helicópteros. además. Ayer habló Diosdado Cabello de por al menos 100 víctimas Pero entre cubanos y venezolanos. entre cubanos y venezolanos. Bueno, pero que cuando uno hace una operación de esas y los otros disparan, hay muertos. Si uno hace la operación y nadie dispara, no hay muertos. Porque Maduro no disparó. No alcanzó. Maduro salió corriendo a tratar de meterse Un cuarto resguardado, sí. y no sabía cerrar las puertas. Y por eso es que no se logra meter. Ah, y dejó botada a la mujer en el camino, ¿no? O sea, de salvo yo.
Un caballero el tipo. A ver, ¿qué posibilidades? Vamos al escenario de Venezuela. Va. Delcy se compromete 1000% con Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? A ver, Delcy se compromete 1000% con Estados Unidos y ahí ella necesita... A ver, yo creo que está comprando tiempo más que resultados al final del día, porque ella necesita alinearse con Estados Unidos lo suficiente como para que pueda ser leído como pragmatismo y no como entrega total, Sí. pero al mismo tiempo ella depende, y el país depende, de este sector petrolero para seguir alimentando bocas, que al final del día es lo que realmente importa. Porque aquí nadie ha hablado de democracia y nadie ha hablado de legitimidad y nadie ha hablado de Con eso no lo se que come, quiere ni el quiere venezolano. idea. No, de acuerdo, nadie ha hablado de eso, pero sí es importante lo que diga el venezolano de pie al final del día. Ah, no, por supuesto. Y en algún momento el venezolano de a pie o ratificará sin necesidad de nuevas elecciones en un plebiscito el resultado que Maduro... Pues espérame, porque además con el apoyo de Estados Unidos tú ya no puedes salir a reprimir al mismo nivel que estabas reprimiendo protestas públicas hace un par de años, ¿me explico? Entonces, ahí hay, Ahora, digamos, primer punto de fricción. ajá, Aparentemente por orden de Trump o de Marco Rubio, de Peter Hegseth o de quien sea, la señora Rodríguez ordenó que cierren el helicoide y Diosdado dijo que no. correctísimo. Pero yo no sé si hoy día Diosdado siga diciendo que no, porque Claro, después después de de decir la- que no, de la Trump le amenaza. dijo, oye, hey, tú. Y Diosdado ya debe de saber que sí pueden. ¿No? Claro, obvio, que sí puede y quiere además. O sea, está listo Ah, y no, dispuesto. claro, Trump quiere que le den un Claro, pretexto. Está Además- listo y dispuesto. Y además, lo otro que no estábamos, que le voy a lanzar A ver. a la salsa ahorita es Petro y Trump se van a sentar. Entonces, cualquier tipo de apoyo o relación que pueda haber tenido Diosdado Cabello, como dicen las malas lenguas, con grupos criminales colombianos en Venezuela, ya por lo menos ahorita queda archivado. Congelada, pero sí, porque, a ver, Petro ya se va. O sea, Petro tendría que ser el cretino más grande de la historia de la humanidad, faltándole poquitos meses para... En agosto entrega el poder. Correcto. Las elecciones son en abril, mayo, no sé, pero en agosto entrega el poder. Ahora, en Colombia hay 2 vueltas, ¿no? Pero igual, en agosto entrega el poder. Estamos en enero. A febrero, a marzo, a abril, a mayo, a junio, a julio, 7. Si al tipo le faltan 7 meses, No, él tiene qué que va a ver cómo pro- hace para que le devuelvan la visa, digamos, ya está de salida. ¿qué va a provocar que también se lo lleven? No, pues él tiene que ahorita ser pragmático. Ahora, la pregunta es, un individuo tan... Porque yo creo que Maduro carecía de ideología, ser un imbécil. Chávez sí era un ideólogo. Y como bien dijo Rucauf, Chávez era un dictador y un mal tipo y un torturador, pero no era narcotraficante. Maduro era todo eso y encima era narcotraficante. Petro, primero es un presidente elegido democráticamente. Sí, Tiene un- esa es otra historia, digamos. tiene un historial muy malo cuando fue guerrillero, era el comandante Caca, porque acostumbraba a defecarles en la cara a los que secuestraba. Es un enfermo, ¿no? Es un alcohólico. Rucauf dice que además consume lo que vende, se arregla la nariz con frecuencia en el baño, pero sí es el tipo tiene una base ideológica igual que Chávez. Fuerte, correcto, claro. Entonces, cuando uno tiene una base ideológica, le es más difícil ser pragmático, ¿o no? Claro. Y entonces... Claro, ¿qué porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la ideología? Que la ideología llega un momento en que se convierte en identidad y la identidad es difícil de negociar. No. Entonces, No, ahí no, es la identidad como es como la esencia. Claro, por eso, Que le la vienen a identidad es decirle a difícil de uno, negociar. es que tienes que cambiar. Oigan, cretinos, la esencia de las personas no se cambia. Uno puede controlar alguna cosa, si la esencia tiene aristas violentas, como la de su servidor, que mañana es viernes, ¿no? Ah, ya tengo los de la gabardina. Ya. Pero la esencia no se cambia. Como que le pidan a Andrea que no sea ella. Eso es cambiar la esencia. Es pedirle a uno que uno no sea uno. Es como que me pidan a mí que llegue aquí todo modosito y con un libreto como hacen algunos. Yo no estoy criticando. Cada uno tiene su estilo y una conversación y todo. Se le mueve la página del libreto y es como el que está copiando un célebre compañero de mi padre en el colegio un día en un examen daban ciencias naturales, había anatomía. Yo no sé si esto es verdad o broma, exageración, pero estaba copiando, era sobre el mosquito anófeles. Y vino el viento y le movió las páginas del libro que estaba copiando y creo que se le fue al elefante y el otro siguió copiando. Pero entonces era biología, no anatomía. Es que no, en ese tiempo no le llamaban biología, sino ciencias naturales. Correcto. Y dentro de las ciencias naturales estaba pues
zoología, biología. Sí, claro. Claro. Entonces este animal estaba copiando el mosquito, le movieron las páginas, se fue al elefante y siguió copiando. Esa era su esencia, una bestia. ¿Por qué vamos a hacer? Usted no le puede pedir a alguien así que razone. Ahora, la carga ideológica, ahí viene la pregunta, ¿la carga ideológica es parte de la esencia del ser humano o es algo que uno adquirió por lecturas, por activismos o por lo que sea? Porque si es parte de la esencia es dificilísimo. No. Es adquirida y es parte de un proceso como de un gusto enseñanza-aprendizaje y un proceso, incluso en casos de adoctrinamiento, digamos, hay Ya. un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero claro, llega un momento en que se vuelve convicción y se convierte en tu identidad. Para ciertas personas, no para todo el mundo, pero eso suele suceder. La pregunta es, Diosdado Cabello es un pillo tortura, un sádico, porque este es el que dirige el helicoide, etcétera. Y él está ideológicamente al nivel de ¿quién? ¿De Maduro o de Chávez? Bueno, es que ese es el punto. No lo sabemos. Ah, Lo que pues, sí podemos entender estamos por al borde parte de la de calle. No lo sabemos. No lo sabemos, pero Delcy y Jorge Rodríguez, por ejemplo, No, tienen son un pragmáticos. ingrediente, son pragmáticos, pero tienen un ingrediente ideológico potente. Claro. Y es que son la convicción, digamos, chavista viene de su historial familiar. Su padre fue torturado y asesinado. Entonces, dices, bueno, esto es personal. Y sin embargo, dentro de lo personal que es, te dice mucho sobre el tipo de personas que son, que puedan mantenerse pragmáticos. Holy shit. El análisis que acaba de hacer son tipos de por lo menos igual de cuidado de Diosdado Cabello. Pues yo creo que Padrino López... Él es un militar, digamos. Él es el que repartía los sobres. $1 millón mensuales para los generales por el negocio ese del polvo blanco. Yo creo que él en ideología anda alrededor de ser calcero. Pero Delcy y Jorge Rodríguez y la pregunta con Cabello no lo sabemos, ¿sí? Cabello quería ser el heredero de Chávez. Claro. De hecho, siempre se pensó que esa sería la fórmula. Claro, pero cuenta Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de Menem y canciller de Menem primero, de que cuando muere Chávez hay un vacío de poder de alrededor de 36, 40 horas, hasta que Cristina Fernández de Kirchner llega a Caracas y le dice, a ver un momentito, yo soy la albacea política del comandante Chávez. Y el comandante Chávez, aquí está la carta firmada por él, quiere que el que lo reemplace sea Nicolás Maduro. Ah, y si tienen dudas, pregúntenle a los cubanos. Se acabó la discusión. Pues. Pero Diosdado Cabello se quedó con el perno adentro de que él no fue. Claro. Y ojo, de hecho, con más poder incluso que Delcy. Ahorita, claro. Largo. Delcy, a ver, la Guardia Presidencial supuestamente está con ella. Que bueno, la purgó también, pues, ¿no? Sí, Ayer. Sí. Ya empezó el purgante. El ejército, yo creo que el ejército profesional, no los generales y coroneles que han estado en la rosca, yo creo que el ejército profesional no simpatiza mucho con los colectivos. Bueno, probablemente no, porque incluso hay un tema de terreno, ¿no? Entonces, Delcy podría apoyarse en Padrino y el ejército para contrarrestar el músculo militar que tiene Diosdado Cabello con los colectivos. Claro, hasta cierto punto, y hay que ver, y por eso le digo, hay un tema de dinámicas internas del que hay que tener una idea más clara, pero claro, en principio, el rol de Maduro y la razón por la que Maduro es quien estaba sentado donde estaba, era porque él era el que mantenía la paz entre todas estas figuras que no simpatizaban entre sí. Era el pegamento. Correcto, el que mantenía eso con algún tipo de cohesión, digamos. Pero un pegamento de partes que no se querían... No se podían ver. Exacto, ya, usted lo dijo, no se podían ver. Bueno, yo soy de los que cree que además, que lo que debe de pasar es que el madurismo chavista implosione. Ellos que se hagan lo que sabemos entre ellos, para que nadie después acuse que aquí vinieron, nos impusieron y nos invadieron, porque usted sabe que como dice Milei, los zurdos piensan cualquier cosa. El problema además, y ahí le lanzo otra variable de cuidado, es que esa implosión puede ser peligrosísima. No, claro, puede ser una guerra civil. Puede ser terrible. Entonces, en realidad, por eso le digo, hay un tema del fino balance que hay que mantener entre habilidad política, astucia diplomática, mucha mano izquierda, como dirían los españoles, digamos. Hay un montón de cosas que hay que mantener controladas, porque al final del día,
independientemente de lo que suceda en estas altas cúpulas, como le digo, la legitimidad ante los ojos del ciudadano venezolano es el ingrediente principal. Es que Para que eso se mantenga, más Diosdado Cabello se tiene que ir. De alguna manera u otra, él tiene que salir, porque nadie va a apoyar ningún tipo de proceso de transición por más tiempo que dure si Mientras Diosdado sea- Cabello sigue ahí sentado. A ver, ahora Diosdado Cabello tiene un problema. Trump siempre lo dijo Rucauf en sus análisis y otros más. Quería 1 o 2 para que una vez que estén en el Distrito Sur empiecen a imitar a Frank Sinatra, Claro, a Perry cantar Como, como sí. ya. Y lo importante es que el abogado que cobra en millones, Ujú. que ha contratado Maduro, es un experto en negociar. Sí, correcto. No es un peleador, no es un fighter, es un negociador. Si usted contrata a un negociador, ¿qué quiere? Negociar. Y los gringos están dispuestos a negociar. A ver, estamos nuevamente en la radio y hablábamos de que Diosdado Cabello es el gran obstáculo para cualquier transición. Para cualquier proceso. Para cualquier proceso que adquiera legitimidad, además. Ah, sí, porque él podría liderar un proceso de guerra civil, tomarse el poder y decir yo soy el nuevo, no tiene, carece cero de legitimidad. Ok. Hablábamos de que el abogado de Maduro, que es un abogado que cobra en millones de dólares, no en miles, ni en decenas de miles, ni en cientos de miles, pero además es un juicio largo. Es un experto, su especialidad es negociar. O sea, su don es poder negociar. No todo el mundo puede negociar. Y hablábamos también de que si ya Estados Unidos tiene a Maduro y a la señora Cilia, que pueden cantar bastante, a Diosdado no lo necesitan vivo. No, pero digamos que ese es otro problema adicional. Porque, Acuérdense que tienen de por medio los midterms. sí, sí, Y sí. si llegan a perder representación, empiezan los procesos de fiscalización Yo creo- y ya de por sí hay un montón de cuestionamientos a la interna en cuanto a política doméstica a la sobre interna en el legalidad y Partido legitimidad. Demócrata, porque como señaló también Rucauf, la Corte Suprema de los Estados Unidos no esta, ni la anterior, sino del siglo XIX. No, nunca, no cuestiona. No, dice que cuando alguien es prófugo, porque este señor tenía un indictment y nunca compareció, por tanto era prófugo, no importa si el arresto es malo, el juicio es bueno. O sea, los que dicen, porque ya en algunos, especialmente en Estados Claro, Unidos... se que- divide el análisis, digamos. No estás analizando la legalidad No, 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 no. de De la captura. sino el juicio, los le vamos a cargos dar, posteriores, el correcto. juicio va a ser con todas las garantías, con el debido Pero proceso, más con allá de eso, abogados ninguna defensores. Corte Suprema, pero una ahorita, va a cuestionar, no se meten en temas de seguridad nacional. No, porque no es su función. Ahora, ya algunos mezclando las cosas y se vienen los midterms, yo creo que hay algunos demócratas que están empeñados en que les metan la paliza de la vida. Este señor Mondani, yo creo que tiene un problema de retraso mental. Convoca una conferencia de prensa con colectivos de la ultraizquierda y él ha sido un gran defensor de los migrantes, ¿no es cierto? Correcto. Y de repente le llegan varios miles de inmigrantes venezolanos y le meten una insultada. Luego sale la señora Ocasio Cortés, que es representante, o sea, Cámara Baja, allá hay 2 cámaras, y habla de que esto es ilegítimo y que viola el derecho internacional. Señora, la Corte ilústrese, a la Corte Suprema de los Estados Unidos el derecho internacional le importa un rábano. Eso le iba a decir, aquí hay, es que cuando hablamos de legalidad además tenemos que hablar de los dos campos. Primero de legalidad en cuanto a política estadounidense y luego derecho internacional. Ah, no, Porque sí, pero... en cuanto a derecho internacional, efectivamente, se han roto todas las normas internacionales, empezando por el capítulo 2 del Y sí, el pero segundo artículo de la... como bien dice Rucauf, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que es el brazo de fuerza, ¿no es cierto? Funciona cuando se pelean entre chiquitos. Porque cuando se pelean entre grandes, uno de los 5 hace así. Claro, dice, hay un veto. ¡Veto! Y Sí, se sí, acabó. de acuerdo. Como China vetó lo de Ucrania. Sí, sí, A y ver. Rusia lo de Siria, digamos. Ya, a ver. Y ahí, por eso le digo, ni siquiera me voy a meter en la discusión sobre la legalidad, ¿no? Porque efectivamente en derecho internacional es ilegal. Pero ¿qué es lo que pasa? No podemos nosotros escoger selectivamente
qué normas se respetan y qué no. Y cuando nos cae alguien mal o cuando nos cae el bien es legal o ilegal y sostenemos el debate. ¿Es ilegal? Sí, efectivamente es ilegal. Pero la Pero lo discusión importante mayor, el es, debate ¿es mayor que legal hay que dentro de tener. Estados Unidos? Es legal. Esa es la pregunta. Es legal. Y el debate mayor, además, que tenemos que tener es sobre la evolución de la norma internacional. Claro. Es decir, El nos vamos a ejemplo- retroceder a un mundo pre-Kellogg-Briand Pact, donde Puchica. es legítimo, la guerra es una forma de la continuación de la política. El Kellogg o- Briand es del primer tercio del siglo XX, si no me acuerdo mal. Aristide Briand y el otro Kellogg. y en principio, y en principio debía haber detenido todos los procesos que se dan posteriores a la Claro, Segunda pero- Guerra Mundial, Pero etcétera. es que hay un pero. Cuando se firma el Kellogg-Briand, Adolf todavía no había aparecido en el poder. Correcto. Y Sí. cuando llegó Adolf, le dijeron, oye, hay un tal Kellogg-Briand, que es una marca de cereal americana. Bueno, pero es que es lo mismo que pasa con el Consejo de Seguridad. Claro. Es decir, son herramientas que se crean para otro orden mundial. No, muy simple. Además que la gente dice, ¿por qué estos 5 tienen derecho a veto? Porque la ONU se crea al final de la Segunda Guerra Mundial. Y los que ganaron la Segunda Guerra Mundial son, en orden de muertos los voy a poner, la Unión Soviética, que fue el que más muertos tuvo de toditititos, China, no sé quién tuvo más muertos, probablemente Gran Bretaña, que peleó toda la guerra. Estados Unidos no tuvo tantos muertos. De hecho, no. Por eso tiraron las bombas atómicas, para no tener muchos muertos, porque se dieron cuenta que el desembarco en el Japón... Bueno, Japón además iba a llegan ser una- bastante, o sea, llegan mucho más tarde al escenario Claro, europeo. claro, pues a finales Claro. se Como comieron... la Primera Guerra Mundial, digamos, ya Sí, llegan a la no, segunda no, parte. claro, no, si son, no, giles no son, iba a decir otra palabra, pero me acordé que hay damas. No, pues no, giles no son. En la Primera Guerra Mundial declararon la guerra en abril del 17, la guerra terminó en noviembre del 18. Los otros pelearon desde agosto del 14. En la Segunda Guerra Mundial entraron en diciembre del 41. Los otros estaban peleando desde septiembre del 39. O sea, a ver, que estos hasta ese momento tenían muy buen ojo para escoger cuándo se metían. Después Hasta parece que ese se les ha momento, embarrado. sí. Pero bueno, pero es muy simple. En Estados Unidos, la posibilidad de que un juez de la super far left puede decir algo y la Corte Suprema le va a decir, señora, aquí hay jurisprudencia de la Corte Suprema, aquí no importa, era un prófugo. A nosotros no nos importa cómo lo capturaron, nos importa el juicio. Ok. Bueno, Ahora, y que hay el antecedente con Noriega, pues no. no, pues, Además, el antecedente, alguna vez ha visto películas del oeste, ¿no es cierto? por supuesto. ¿Se acuerda de los cartelitos que decían Wanted. reward, wanted, $500, death or alive, vivo Sí, o sí, muerto? ¿Ya? ¿Y quién pagaba eso? El sheriff. O sea, la ley. Una vez que en Estados Unidos una persona es prófugo, marchó. Le pueden hacer lo que sea por prófugo. Ahora, a Diosdado no hay necesidad de lanzarle un cohete. Una de esas moscas venenosas lo puede picar. O sea, un dron disfrazado de mosca. O sea, estos O sea, tipos antes tienen tiene que forma. probar que está directamente vinculado al negocio del narcotráfico, si no entra dentro de la acusación de asesinato extrajudicial, que es lo que han sostenido internamente durante todas ¿Cuál los asesinato ataques de- de embarcaciones, a los pescadores en embarcaciones, en las narcolanchas, en las costas de Venezuela. Pero ahí no hay... O sea, lo que me refiero es que hay espacio para debate, sí hay espacio para debate. Ah, bueno, no y, puedo. y que esto es algo que va a estar en la conversación y sobre la mesa de aquí a noviembre, esto es algo que va a estar sobre la mesa de aquí a noviembre, por Canciller eso entregó tiene que cartas salir bien. credenciales a Andrea González Nader como nueva embajadora en Bélgica. Eso fue ayer. Se fue a Quito, le tenían que dar las cartas credenciales y le tenían que dar los pasaportes azules. Así los diplomáticos, los aniñados, pues, tienen pasaportes azules. El suyo no es azul, ¿no? El mío no es así. El mío tampoco. Pero bueno, dejémoslo ahí. El lunes te espero aquí. Nada más. A ver. Es que hay un problema. Esto es como la teoría del dominó. En la bonanza de las bonanzas, Chávez le regalaba 100.000 barriles diarios a Venezuela. Después tuvo que dar menos y estaban terminando en bastante menos. Ahorita es 0. Y Cuba tiene serios problemas eléctricos. Así es. Entonces, Digamos, esto es para lo que se ha preparado Marco Rubio desde que era senador.
Marco Rubio, no se olviden, es cubano-americano de primera generación. Sus padres escaparon de Cuba. Ujú. O sea que le tiene un cariño al Partido Comunista de Cuba, pero inconmensurable, pues, ¿no? En números negativos. O sea, a ver, es que si Venezuela le deja de mandar una gota de petróleo, solo hay otros dos países que le pueden dar petróleo. Correcto. El uno es México. Al quien, Ya la quien advirtieron. además ya fue avisada. Sí. Así es. Le dijeron a la señora Sheinbaum que tenga cuidado. Claro, usted, que es una muy buena señora, pero su país lo manejan los narcos. O sea que hay que hacer algo al respecto. Y esas amenazas hoy tienen otro tono, pues, ¿no? Sí, hay que hacer algo al respecto. Ya no es Claro. vamos a ayudar, vamos a hacer Plan Colombia. No. Es otra cosa. Que además este año se renegocia el acuerdo tripartito comercial entre Estados Unidos, Canadá y México. Hay que tomar... Eso también está sobre la mesa. La señora Sheinbaum no le va a mandar más petróleo. No. No. El otro que le podía mandar petróleo, pero está de salida, y como no tiene una mayoría en el Congreso, se podría meter en un lío tremendo, es Petro. Ah, Colombia, no, pues Petro, Colombia sí. podría mandarle, no lo que mandaba Venezuela, pero algo. Sí, pero No lo va a hacer tampoco. no. Y entonces, ¿cómo funciona un país sin petróleo? Yo no soy ingeniero en petróleo, pero por lógica elemental no funciona. Esa es la apuesta de Estados Unidos. Por eso le digo, aquí hay, aparte de todas las variables, hay un montón de hilos geopolíticos que se están alando, porque esto tiene un montón de ecos a nivel internacional. No solo en cuanto a las amenazas hechas a Colombia, A que además Nicaragua. suscitan directamente la reunión con Petro y Trump que se dará en los próximos días en la Casa Blanca. Pero además, México, Cuba. Nicaragua. A ver, Nicaragua. Nicaragua es otro que depende pues de la ayuda de estos manes. Sí. Y además Trump no le tiene mucho cariño Nadie. O ni sea, a yo creo Ortega que- ni a la bruja que tiene, porque Sí, esa yo mujer es creo que- una bruja. Sí, nadie le tiene mucho cariño Pero a le cuento una Nicaragua. cosa, es ahora. Yo en el año 93 o 94, ya voy a acordarme bien, cuando yo dirigía los medios gráficos de Roberto Isaías, en revista La Otra concretamente, viajé a Managua, acompañado de mi difunto amigo Enrique Zavala, Cuadrado, español, que estuvo dirigiendo la campaña de Ortega, cuando pierde Ortega con Ujú. Violeta Chamorro. Estaba Violeta Chamorro de presidenta y yo me voy a Nicaragua con él y lo más importante fue que tuve una entrevista con Ortega. Estamos hablando de hace 31 años más o menos. Correcto. Y Ortega en ese momento no era lo que es ahora. Para comenzar era un tipo muy simpático. Tuvimos una entrevista de 3 horas. ¿Cuándo un autócrata no ha sido simpático? No, Si pero esa es que este era simpático en normal, o sea, y además todavía no era autócrata. Acuérdense que él Claro, pero es pierde el parte, poder o sea, y entrega las es parte elecciones. de la herramienta. O sea, es lo que los ayuda a llegar donde se sientan, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que desde que se enredó con la santera, yo no sé qué mismo es la señora, ahí le echaron un follow un sígueme, alguna cosa. Pero el Ortega de ahora no es el Ortega de hace. No es el Ortega que combatió a Somoza. Ujú. No, ni es el Ortega que fue presidente hasta que, con el problema de los contras, como me explicó el ministro de Comunicación de ellos, Manuelito, me dice, tú no puedes ganarle a alguien que te dice, si yo gano, mañana hay paz, después de 3 años de guerra. Ganó la señora Chamorro. Pero bueno, a ver, Ortega es Nicaragua no es realmente un objetivo que le importe tanto a Estados Sí, Unidos. no es un punto geopolítico. Y además, nuevamente, la democracia en la región no es la misión de Estados Unidos en este momento. Tal vez para Marco Rubio es una meta cercana a su En corazón, Cuba, pero en Cuba. sí, cercana a su corazón le gustaría, es un nice to have, pero no es lo que están buscando No. con ninguna de estas operaciones. No. Además que es que para eso tendría que volver a repetir el error de Irak y Afganistán. Meterse. Claro, o sea, esta no es una misión de liberación. No, para nada. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué no han sacado a todos? Y entonces, ¿con quién hablas pues si sacas a todos? Si de estos manes te guste o no te guste. Ah, sí, perdieron las elecciones 70-30, pero 30% todavía votó por ellos. Y todos los colectivos que están armados, ¿de quién son? De ellos. Y el ejército hasta ahorita, ¿de quién es? De ellos. Claro, que Y eso entonces- es suficiente para generar cualquier Ya, inestabilidad se acabó. que haga que esta operación sea absolutamente un fracaso. O sea que
los que están soñando con que Trump va a mandar soldados para poner al señor González Urrutia, ¿no? Edmundo González Urrutia en el poder, han fumado una cosa verde y mala. Tienen que dejarla madurar, crecer y que sea buena. Si no les va a dar dolor de cabeza y les va a hacer decir estupidez. Además, antes organizan nuevas elecciones, por si acaso. Pero podrían hacer una... Ya voló el tiempo, maldita sea. Podrían hacer una ratificación de las elecciones, un plebiscito. Ah, sí, también, pero ¿qué es lo que pasa? La Constitución te da la posibilidad de que luego de 30 días de ausencia del presidente, vacancia política, tú puedes sostener unas elecciones. Entonces, Además, al tener esa herramienta mandato, de por medio, sí, el mandato no de, la van a aprovechar. de Delcy es 90 y prorrogables, pero claro, por la Constitución venezolana dice eso. Sí, sí, ellos por último, tienen esa una herramienta. rápida, porque ya nos tenemos que ir. Irán. Ha estallado algo increíble. Bueno, no hay agua, no hay pan, hay colas para comprar pan rancio. Y también tienen problemas en sus redes energéticas. Exacto. Y tienen una inflación increíble y el real sigue cayendo, además. Sí. Y la gente que en el año 79 gritaba, muera el Shah, viva Khomeini, ahora grita, muera Jamenei, y vive el Shah, el hijo del Shah. Sí. ¿Qué puede pasar allí? Nada. Son 92 millones de habitantes. Sí. Ya Trump le mandó a decir a los ayatolas que si reprimen al pueblo... que si siguen con esa represión, ellos se van a encargar de que deje de suceder. Vamos a ver, solo le lanzo una cosa. Polymarket dice que a marzo del 2026 las posibilidades de que de que caiga el régimen están solo en el 30%. Y Polymarket es la gente que pone plata, pues en lo que dicen, ¿no? Yo digo tal cosa y aquí está el billete. Entonces lo dirán. Es una guía, digamos. Lo de Polymarket es un fenómeno interesantísimo, me parece, digamos, analizar en otro contexto. Pero para las elecciones americanas funcionó perfectamente. Sí, claro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Yo creo el tema de Irán, que además tiene todos estos poderes proxy a lo largo de la región y que tiene... Sí, hemos visto protestas civiles, digamos. Lo de Masa Amini fue brutal. Las protestas que le siguieron a ese. ¿Y cuánto tiempo duraron? Claro, meses, pero ahorita, meses, y después el régimen simplemente... Pero el problema es que ahorita son 70 ciudades, de las cuales ya en 4 se han tomado los rebeldes, las comisarías, y aparentemente ¿Y cuántos la policía... muertos hay? No sabemos. 36. Dicen. Oficiales. Oficialmente. Más. Eso matan que es una cifra bajísima en comparación con las protestas anteriores. Claro, o sea que no es la real. Mi querida Andrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Vamos a seguir monitoreando. La vamos a convertir a Andrea en nuestro... A ver, guardando las distancias, yo no soy Agustín Laje, que debe haber escrito 10 o 12 o 15 libros. Yo he escrito uno, y no sobre política, sino sobre otra cosa. ¿Ya? Pero la vamos a nombrar nuestra Carlos Rucauf femenina y joven, porque Carlos Rucauf es 10 años mayor a mí. Calculen, bueno, la diferencia. Para seguir hablando de esto. Chicos, nos vemos mañana. Mañana hay gabardina. Uy, va a estar buenísima. No es por nada, no es por promocionarla, pero les juro que va a estar buenísima. Nos vemos, chao. RTP. Inicio